Buenas, sexto grado, otra vez estamos con los videos, otra vez con las fracciones, pero esta vez fracciones decimales. ¿Se animan? Vamos, ¿qué es una fracción decimal? Son aquellas que en su denominador tienen la unidad seguida de ceros. Recuerden que llamamos unidad al número 1. Quiere decir que en este caso tenemos 5 décimos, es una fracción decimal. 3 novenos no lo es. 16 centésimos sí lo es, 25 milésimos sí lo es y 2 quinceavos no es una fracción decimal. Vamos a ver si estuvieron atentos a cómo las nombré. 6 décimos, 12 centésimos, 103 milésimos. Miren que les marqué con color algunas letras para que no tengan faltas de ortografía cuando las tengan que escribir. Estén atentos y atentas. ¿Cuál será mayor? Supongamos que tenemos un entero. Y les explico por qué les digo esto. Porque ustedes hasta ahora están acostumbrados a hablar de unos, de dieces, de cienes y de miles. Y los miles son mayor cantidad que los cienes, mayor cantidad que los dieces y mayor cantidad que los unos. Pero en este caso pasa lo contrario. Fíjense, tenemos un entero. Si yo este entero lo divido en 10 partes iguales y elijo una, tenemos un décimo. Si yo ese entero lo divido en 100 partes iguales y elijo una, tenemos un centésimo. Y si lo divido en 1000 partes iguales y elijo una que casi no se ve, tenemos un milésimo. Entonces, ¿qué pasa con los números decimales o las fracciones decimales? Los milésimos son los más pequeños, luego siguen los centésimos y los mayores son los décimos. ¿Se entendió? Seguimos. ¿Cuál es la particularidad de estas fracciones? Que también pueden escribirse como números decimales. ¿Cómo hacemos? Bien. Primero, ya sabemos que el denominador es la unidad seguida de ceros. Vamos por el primero, 6 décimos. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? 1. Eso significa que detrás de la coma va a haber un solo lugar ocupado. Entonces voy a copiar el numerador, marco un lugar, que es el que va a estar ocupado, y en este caso, como no hay enteros, se coloca la coma y el cero que representa los enteros. Vamos al siguiente. 6 centésimos. Cuento los ceros, 2. Quiere decir que va a haber 2 lugares después de la coma. Copio el numerador, marco los 2 lugares que va a haber después de la coma y completo ese lugar que me quedó sin nada con un 0. Pongo la coma y pongo también el 0 que va a representar a los enteros que seguimos sin tener por ahora. Vamos al último. 6 milésimos. Cuento los ceros, son 3. Quiere decir que va a haber 3 lugares después de la coma. Copio el numerador, cuento los 3 lugares que va a haber después de la coma y completo esos lugares con ceros. Coloco la coma y otra vez el 0 que representa los enteros que seguimos sin tener. ¿Vamos bien? Vamos a ver más ejemplos. 8 décimos. Un 0 quiere decir que va a haber un lugar después de la coma. Copiamos el numerador, marcamos el lugar que va a haber después de la coma, o sea que le ponemos la coma y el 0 como entero. Fíjense que los lugares después de la coma los contamos siempre de derecha a izquierda. ¿Sí? Vamos con el que sigue. Fíjense, acá tenemos 11 décimos. 11 décimos es una fracción impropia, porque 11 es más grande que 10. Quiere decir que es mayor que un entero esta fracción, ¿sí? Entonces, cuando contemos los ceros
y marquemos los espacios que tiene que haber después de la coma, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar, porque siempre el numerador se tiene que copiar tal cual está, nos va a quedar un entero, coma 1, que se lee un entero, un décimo. ¿Sí? Otra vez recuerden que siempre los lugares se cuentan de derecha a izquierda. Bien, 26 centésimos. Contamos los ceros. Sabemos que después de la coma va a haber 2 lugares. Copiamos el numerador tal cual. Contamos esos lugares, completamos con la coma y colocamos el 0 como entero porque en este caso sigue sin haber. Siempre les marco la flechita para que no se olviden que se cuentan de derecha a izquierda. Bien, 234 centésimos. Fíjense que acá tenemos otra fracción impropia. Quiere decir que acá sí vamos a tener enteros. Entonces, vamos a copiar el numerador tal cual está, marcamos los 2 números, siempre de derecha a izquierda, que van a estar después de la coma, colocamos la coma donde corresponde y en este caso nos quedan 2 enteros, 34 centésimos. ¿Sí? Vamos a ver uno más. No, 2 más. 36 milésimos. Marcamos los ceros. Va a haber 3 lugares después de la coma. Copiamos el numerador. Marcamos los lugares que va a haber después de la coma y completamos. El lugar que falta, colocamos la coma y volvemos a tener 0 enteros. En el siguiente ejemplo dice 142 milésimos. Contamos los ceros, sabemos que son 3 lugares después de la coma, copiamos el numerador, contamos esos 3 lugares de derecha a izquierda y completamos con la coma y otra vez 0 enteros, porque no nos alcanzaban los números del numerador. Seguimos. ¿Y se puede hacer al revés? Obvio, tenemos 5 décimos, un lugar después de la coma. Sabemos que se escribe 5 décimos poniendo un 10 de denominador. 82 centésimos. ¿Cuántos lugares hay después de la coma? 2. Quiere decir que voy a tener un 100 como denominador. ¿Sí? 67 milésimos. Numerador, 67. Denominador, si tiene 3 lugares, va a ser un 1000 con 3 ceros. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué pasa con otras fracciones? Por ahora, solo vamos a trabajar con algunas de ellas, que las vamos a hacer posibles, porque volvemos a buscar fracciones equivalentes. Por ejemplo, en el caso de 2/5, ¿sí? ¿Yo puedo transformar el 5 en un 10, en un 100 o en un 1000? Sí, porque el 5 es divisor de 10, de 100 y de 1000. Yo voy a elegir el más chiquitito, el 10. Voy a hacer 5 por 2, 10, 2 por 2, 4. Hice una fracción equivalente. Ahora que tengo 4 décimos, puedo escribirla como número decimal. Bien. ¿Qué pasa con 3 séptimos? Yo el 7 no lo puedo transformar ni en 10, ni en 100, ni en 1000, porque el 7 no es divisor de ninguno de esos 3 números. Quiere decir que en este caso no lo voy a poder hacer por ahora. Ahora tenemos 11 veinteavos. ¿Yo puedo transformar el 20 en un 10, en un 100 o en un 1000? Sí, lo puedo transformar en cualquiera de los 3. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo lo quiero transformar en un 10, que es el más chiquitito. Tengo que hacer 20 dividido 2. Pero ¿qué pasa con el 11? ¿Lo puedo dividir por 2? No. Entonces no me sirve. Voy a tener que transformar el 20 en un 100. ¿Sí? Para transformar 20 por 100 lo multiplico por 5 y el 11 por 5 me da 55. Ahora que tengo una fracción decimal, puedo escribirla como un número decimal. ¿Se entendió? Sigamos un poquitito
poquito más. ¿Pero qué es un número decimal? Es una expresión de números no enteros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 0,6, que serían 6 décimos, es una expresión de una cantidad que no llega a ser un entero, es menor al entero. En el caso que yo tenga 1,8, que sería un entero 8 décimos, es más grande que el 1, pero no alcanza a ser un 2. Entonces es como un número que está entre los dos enteros, ¿sí? Recuerden el ejemplo que les traje de un décimo, un centésimo y un milésimo, porque antes de terminar les quiero mostrar cómo se posicionarían en la tabla de valores posicionales. Tenemos la primera columna que representa a los enteros, ¿sí? Acá está. La primera columna que representa a los enteros, en este caso tenemos el primero, es un entero, y después en todos los demás que les señalé tenemos 0 enteros, porque son más pequeños. Tenemos la columna para las comas, y a partir de las comas empiezan los decimales. En el primer lugar van los décimos, en el segundo lugar los centésimos, y en el tercer lugar los milésimos. Esto igual más adelante lo vamos a ir aprendiendo más. No se preocupen y no se asusten que vamos a ir de a poquitito, ¿sí? Bien, les dejo besos y nos vemos en Meet. Chao.